Buenas noches, maestro, buenos días, buenas tardes. La hora que sea para usted, vamos a iniciar con el tema 3 de don Pedro Schmidt, que nos dice cómo formular las preguntas al paciente. Y nos las da pues directito, así peladito y en la boca. Me encanta porque comparte una experiencia don Pedro donde dice que trabajó con un doctor, o creo que era doctora, no sé qué, Gladwin. Y dice que de los primeros interrogatorios que hizo, entrevistas, le hizo 40 preguntas, ¿no? Al paciente, y él ya se sentía pues que ya había sacado todos los síntomas. Y ándele, que la doctora le tacha todas y que nomás creo le deja una pregunta. O sea, todas estaban mal formuladas. Y dice que él se sintió muy mal, pero pues que aprendió. Aprendió de ahí que eso estaba en un error y pues eso no debía ser. Que un tachadero le hizo ahí la doctora como un cementerio. Entonces ya de ahí pues creo que una estaba bien o algo así, pero él nos da las que debemos hacer y cómo las debemos hacer. Y nos da, dice que les debemos de dar ejemplo a los pacientes porque hay veces que ellos no saben cómo expresarse, pero que no les debemos nunca de dar a elegir entre sí y no, o sea, nomás dar ejemplos, ¿no? Que esta persona sí, ya está, y, o sea, ayudarles a responder. Y hay algunas preguntas que no son tan importantes, pero dice él que son como preguntas, yo lo entendí así como tipo gancho, que con esas se puede abrir más el paciente y nos saca más información, pues él mismo con ese tipo de preguntas. Ahorita vamos para allá. Entonces vamos con las preguntas preliminares, dice él, o sea, ¿con qué debemos iniciar a preguntarle al paciente? Creo yo, ya después de haberlo escuchado. Entonces, nos recomienda la primera, preguntarle al paciente, ¿de dónde sufre usted y cuáles son las cosas que desea ver curadas? Y yo hay un homeópata que quiero mucho, la doctora Tere, y ella hace ese tipo de preguntas, no tal cual, ella la hace a su manera. Y ella algo así pregunta, por ejemplo, la gente cuando le cuenta el montón de enfermedades físicas, ella les dice, o sea, de otra manera, que está muy similar a esta, les pregunta, de todas las enfermedades que usted tiene, ¿cuál es la que se quiere curar primero? ¿Cuál le interesa más? ¿No? O sea, ¿cuál le da más importancia a los síntomas? Entonces es un poco parecida a esta, me recuerda a esta. ¿De dónde sufre usted y cuáles son las cosas que desea curar? Pero ya ella al final recalca todavía más, que de todo eso lo que me dijo, ¿qué le afecta más o qué le daría prioridad a curar? Algo así. Ella la delimita más esa pregunta. Entonces, y luego de ahí, otra de las preguntas de inicio sería, ¿qué remedios toma usted actualmente y cuáles son los efectos que ha observado? Tanto de alopatía como pues de tantas cosas, ¿no? De que hay ahorita. Entonces, para ver, por ejemplo, porque hay síntomas añadidos, recuerdo yo decía Hahnemann, algo así decía, o sea, son síntomas que provocan los medicamentos alopáticos, las drogas, los psiquiátricos, los antibióticos. Entonces, dice que a veces hay que dar aparte para eso o suspender los tratamientos. ¿Qué es lo que está provocando eso? Y me hace recordar, maestro, un caso que yo tuve en las prácticas profesionales en un kinder donde estuve. Hubo una paciente que me llegó, creo yo, por intoxicación, porque se tomó la post-day, la pastilla del día siguiente. Y pues como no sé si usted sepa, pero yo creo que sí sabe, maestro, esa es una pastilla pues muy tóxica, porque equivale a, no me voy a meter en otros rollos más que eso, y yo lo investigué en internet y ahí está la información, creo que usted también lo sabe y lo podemos corroborar. Una pastilla post-day equivale a tomarte una caja de anticonceptivos al mes. O sea, eso pues obvio te va a intoxicar de hormonas. Entonces, yo cuando le pregunté todo, eran unos síntomas muy difíciles para mí, maestro, porque yo sí dije, bueno, estará embarazada. Eran síntomas gástricos, de vértigo y no sé qué tanto. Y pues muy sana la chava, la chavita, estudiante. Entonces, pues no me quería decir, yo vi como que estaba asustada, obvio.
Y ya después ya me dijo y le dije, le hice esta pregunta, de hecho yo le pregunté, o qué tomaste, o te emborrachaste, o qué comiste, o sea, como que tenía miedo. Entonces le dije, ¿o qué medicamento? Entonces ya me dijo, es que me tomé, y ya al final casi me tomé la pastilla del día siguiente. Dije, ay, pues es lo que traes, intoxicada. Entonces es lo que pasa aquí. Es muy importante eso, preguntarles qué comiste, qué bebiste, qué te tomaste, porque pues puede ser una intoxicación de tanto medicamento que traen. Y son síntomas ya de los medicamentos que traen, no de la enfermedad previa que traía, sino ya son otras cosas. Entonces esto para mí me hace recordar ese caso, maestro. Y también nos da otro consejo don Pedro, que hay que avisarles a los pacientes, ya que después que hablaron pues su media hora que recomienda él, bueno, aquí no lo menciona, pero en previos temas, hay que decirles, avisarles que los vamos a estar interrumpiendo continuamente, como estén hablando, para estarles como recalcando o ahora sí que repreguntando, pues, para que nos queden claras ciertas cosas. Que, o sea, no es por una falta de respeto, no es porque no les hayamos entendido, pero que queremos y que valoramos su respuesta y todo, pero los vamos ya a estar interrumpiendo. Y que es muy interesante y así con todo respeto, ¿no? Avisarles que los vamos a interrumpir conforme siga la consulta, estarles entre preguntando, entre lo que nos van contando, ¿no? Eso me pareció muy importante en su consejo. Y hacer así como chascarrillos, ¿no? Así como bromitas, y dice que para generar una simpatía y decirle pues que no es porque no nos haya platicado algo útil o interesante, algo así, que no es porque no valoremos su respuesta, pero lo vamos a interrumpir. Y nos menciona pues que este tipo de preguntas que él ya elaboró están en el repertorio, o sea, ya está repertorizada la respuesta, las rúbricas dentro de estas preguntas. Dice que nunca hagamos preguntas que no van a venir en el repertorio, que leamos el repertorio y más o menos tengamos un conocimiento de él para hacer preguntas que vengan en el repertorio. Entonces él, las que nos comparte ya dentro de su sabiduría, tienen mucho que ver con pues su experiencia clínica, y este tipo de preguntas ya vienen las rúbricas en el repertorio. Entonces hay otras de los síntomas generales. Viene esta pregunta: ¿cuál es el momento en las 24 horas del día en que se siente menos bien en general? Y nos da varios ejemplos que le podemos nosotros sugerir al paciente. En cada pregunta que voy a leer vienen muchos ejemplos que nos da él cuando el paciente se le dificulte darnos la respuesta, para nosotros sugerirle. Siempre sugiriendo, pero dice que hacerle como preguntas así abiertitas, sugerencias también abiertas. O sea, no sugerencias de que escojan una u otra cosa, o sea, no estarle así como metiendo tanta idea, pero sí ayudarles cuando se les dificulte respondernos. Entonces, otra pregunta: ¿en qué estación se siente menos bien? ¿Qué siente usted en tiempo frío, caluroso, seco, húmedo? O sea, los tiempos, los climas. ¿Qué siente usted cuando hay niebla? ¿Cómo se siente usted a pleno sol? ¿Qué siente usted con los cambios de tiempo? ¿Cómo soporta usted la nieve? ¿Qué clima no puede usted soportar y dónde le gusta pasar sus vacaciones? ¿Cómo se siente usted antes, durante o después de las tormentas? ¿Cuáles son sus reacciones al viento frío, al viento del norte, al viento del sur, al viento en general? ¿Cómo soporta usted las corrientes de aire? ¿Cómo soporta usted las diferencias de temperatura? ¿Cómo soporta usted el calor en general? ¿Cuáles son sus reacciones a las temperaturas extremas? ¿Qué diferencia hace usted entre su ropa de verano e invierno? ¿Cómo se abriga usted en la cama de noche? ¿Cuántos enfriamientos tiene usted por invierno o en otras estaciones? ¿Cómo deja usted la ventana en su cuarto de la noche? ¿Cuál es la posición que le es más desfavorable? ¿Cómo soporta usted la posición parado? Una prueba de costura, la espera del coche. En la iglesia, ¿cómo soporta usted estar arrodillado? O sea, ponerle situaciones también dicen.
¿Qué deporte practica usted? ¿Cuándo y con qué frecuencia? ¿Cómo soporta usted el viajar en barco, ferrocarril, auto, avión, los medios de transporte y desde cuándo? ¿Cómo se siente usted en general antes, durante y después de las comidas? ¿Cuál es su apetito y qué comida podría usted fácilmente suprimir? ¿Cuándo experimenta usted necesidad de beber? ¿Qué bebe usted de preferencia y en qué cantidad? Y aquí me parece muy curioso un ejemplo que da que nos pueden responder, que hay gente que dice que no tiene ese, porque pues todo el mundo bebe, o sea, como que no se les hacen importantes ciertas preguntas y al respondernos, pues sus respuestas no son importantes, porque para ellos no son importantes. Entonces hay que ver cómo acomodamos las preguntas que le parezcan importantes al paciente o explicarle. ¿Cómo soporta usted el vino, cerveza, café, té, leche, vinagre? ¿Qué efecto le produce el tabaco y cuánto fuma usted por día? ¿Cuáles son los medicamentos o sustancias externas o internas que le hacen sentirse enfermo? ¿Qué vacuna se ha hecho y cuál ha sido su efecto sobre su salud? Ahorita recordé el COVID, maestro, porque cómo ha habido síntomas de COVID y de vacunación. Ay, no, es un show, ahorita con esto recuerdo. ¿Cómo, o sea, para nosotros yo creo que esta es la pregunta más importante que tenemos que hacer, maestro? ¿Cómo le fue después de la vacunación de COVID? Yo ahorita con esta lectura caí en la cuenta de eso. Digo, esa pregunta de cajón nosotros ahorita la tendríamos que preguntar. Pues yo no la he hecho. Digo, pues la tengo que preguntar, ¿no? Y ¿cómo soporta usted los baños calientes, los baños de río, de lago, de mar? ¿Cómo siente usted en el mar y en la montaña? ¿Cómo soporta usted los cuellos, cinturones, fajas, ropas cerradas? ¿Cómo cicatrizan sus heridas y cuánto tiempo sangran? Y esta pregunta va, pues más que nada a hemofílicos, dice aquí, y yo pienso que hasta diabéticos, ¿no? O personas que tienen ya ese tipo de personas que se les infectan, dice aquí don Pedro, fácilmente las erupciones cutáneas. ¿En qué circunstancias se ha desvanecido usted? Y así. Entonces, pues, me parece muy útil este cuestionario. Está pequeñito porque dice que él tenía otro más grande, pero este está como así concreto y resumido pues en las rúbricas que sí aparecen en el repertorio, y es en lo que nos tenemos que enfocar a preguntar, en lo que venga en el repertorio para que nos ayude a corroborar más rápido el medicamento. Y hasta aquí, maestro, ya no lo enfado, que esté bien, gracias.